La mañana llegó sin avisar, como un ladrón que se desliza por los rincones oscuros del piso. Olga Salinas estaba junto a la ventana, mirando el patio gris donde el viento arrastraba hojas secas y pedazos de periódicos. Tenía las manos cerradas en puños, sin darse cuenta de cómo las uñas se clavaban en las palmas. 30 años de vida, 5 de matrimonio y todo terminaba allí, en aquel piso viejo de 2 habitaciones en las afueras de Madrid. A su espalda se oía un ruido. Andrés abrochaba su abrigo. Cada sonido era nítido en aquel silencio, el clic metálico de la cremallera, el roce de la tela, la respiración pesada de un hombre que ya había tomado una decisión y ahora se apresuraba a cumplirla antes de arrepentirse. Olga no se volvió. Sabía que, si lo miraba, no resistiría, gritaría, lloraría, caería de rodillas y le rogaría que se quedara. Y eso no quería hacerlo. La dignidad era lo único que le quedaba. En la mesa de la cocina estaban los papeles, el contrato del piso de alquiler que Andrés había conseguido para su nueva vida. Olga había visto ese documento la noche anterior, cuando él lo dejó descuidadamente sobre la mesa, como si quisiera que ella lo leyera. Dirección en el centro de la ciudad, 3 habitaciones, recién reformado. Al lado, unas llaves brillantes, nuevas, con olor a metal y a esperanzas ajenas. Y también un cuenco infantil con gachas frías. Valeria no había terminado el desayuno. La niña estaba sentada en su sillita, mirando un punto fijo, con la cuchara temblando en su pequeña mano. Ahora Valeria estaba junto a la puerta de su habitación. Tenía 5 años, el pijama rosa de forro polar y los pies descalzos. Su cabello rubio estaba despeinado y en sus mejillas brillaban lágrimas. No lloraba en voz alta, solo sollozaba en silencio, como si tuviera miedo de hacer ruido de más. Su labio temblaba, y aquel temblor recorría todo su pequeño cuerpo. «Papá», susurró, y su voz se quebró. «¿Vas a volver?» Andrés se quedó quieto un instante. Su espalda se tensó, los hombros se movieron, pero no se volvió. En cambio, tomó la maleta que estaba junto a la puerta, la misma que había llenado la noche anterior mientras Olga fingía dormir. En esa maleta estaba su vida, trajes, camisas, zapatos, libros que nunca había leído pero que le gustaba mostrar a las visitas. Todo lo que tenía valor para Andrés Salinas. «Necesito vivir para mí», dijo mirando al suelo. Su voz sonó áspera, casi hostil. «Eres pequeña, ahora no lo entenderás. Lo entenderás cuando crezcas». Las palabras flotaron en el aire, pesadas, cortantes. Olga cerró los ojos. Valeria se estremeció, como si la hubieran golpeado. Una lágrima cayó de sus pestañas y se rompió en el suelo, diminuta, transparente, inútil. Andrés abrió la puerta de golpe. El ruido retumbó por todo el piso. Dio un paso al rellano, y la puerta se cerró detrás de él con un sonido que recordaba al de una tapa de ataúd. Olga se dejó caer lentamente al suelo. Las rodillas se doblaron solas y se sentó junto a la ventana, apoyando la espalda en la pared fría. No lloró. Solo sintió el vacío, enorme, devorador, que lo llenaba todo por dentro. Valeria corrió hacia su madre, se arrodilló sobre sus piernas y rompió a llorar, alto, desesperado, como lloran los niños cuando el mundo se derrumba. Sus pequeños dedos se aferraron al jersey de su madre y su cuerpo temblaba con cada sollozo. «Mamá, ¿por qué se fue? ¿He sido mala? ¿He hecho algo mal?» Olga la abrazó, la apretó contra su pecho y por fin lloró. En silencio, sin gritos, pero las lágrimas caían y caían sin detenerse. Acariciaba el cabello de Valeria, murmurando palabras que ni ella misma entendía. Abajo se oyó el portazo del portal. Andrés se había ido. Olga escuchó sus pasos bajando por la escalera, lentos, pesados, como si también dudara. Pero la duda no duró mucho. Un minuto después, se oyó el ruido de una puerta de coche. En el patio, Andrés se subió al asiento trasero. A su lado estaba Elena, 27 años, bien arreglada, con un abrigo caro y las uñas impecables. Ella le sonrió, le puso una mano en la rodilla y dijo algo. Andrés asintió,
pero no contestó. Miraba por la ventana del taxi, hacia arriba, donde en la ventana del piso una pequeña figura lo observaba. Valeria apoyó la mano en el cristal, y en el vidrio frío quedó la marca diminuta de su palma. El coche arrancó, y Andrés apartó la mirada. Elena seguía hablando, riendo, pero él no escuchaba. Por dentro estaba vacío. No sabía si aquello era libertad o traición. Tal vez ambas cosas. Olga permaneció mucho tiempo en el suelo. Valeria se durmió en sus brazos, agotada de llorar. La niña sollozaba aún en sueños, con los dedos aferrados a la mano de su madre. Olga miraba el techo, pensando en qué hacer después. El dinero casi no alcanzaba. Su trabajo, limpiadora en un colegio público, apenas daba para vivir. Era evidente que Andrés no pensaba pagar pensión alguna. Simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Con cuidado llevó a Valeria al sofá, la cubrió con una manta y fue a la cocina. Se sentó a la mesa. Levantó la vista y vio su reflejo en el cristal de la ventana, el rostro pálido, los ojos enrojecidos, el cabello desordenado. Parecía mayor de 30. Pero en ese reflejo había algo más, determinación. Débil, apenas visible, pero real. Saldremos adelante, susurró Olga a su reflejo. Lo haremos, Valeria. La noche fue larga. Olga no durmió. Se quedó sentada, contando el dinero, haciendo una lista de gastos, pensando cómo sobrevivir hasta el próximo sueldo. Las cifras no cuadraban. Por más que lo intentara, no alcanzaba. Para comida, sí. Para los gastos de comunidad, apenas. Para ropa nueva de Valeria, que crecía cada día, nada. Por la mañana Valeria se vistió sin decir palabra. No preguntó por su padre. No lloró. Solo se sentó en el borde de la cama mirando por la ventana. Olga preparó el desayuno, avena cocida en agua, té sin azúcar. Valeria comió la mitad y apartó el plato. Mamá, papá no va a volver. Olga se quedó inmóvil. No sabía qué responder. Mentir. ¿Decir que volvería cuando todo mejorara? ¿O decir la verdad, que había elegido otra vida, sin ellas? No lo sé, hija, dijo en voz baja. Pero seguiremos adelante. Juntas. ¿De acuerdo? Valeria asintió. Había tanta tristeza en sus ojos que Olga estuvo a punto de llorar otra vez. Pero se contuvo. No podía derrumbarse delante de su hija. No debía. Los días pasaban uno tras otro. Olga trabajaba desde temprano hasta la noche. Limpiaba aulas, pasillos, ventanas. Llegaba agotada, pero siempre encontraba fuerzas para jugar un poco con Valeria, leerle un cuento o ayudarla a dibujar. La niña iba a la guardería, y la educadora decía que se había vuelto callada, reservada, casi no jugaba con los demás niños. Olga sentía, agradecía la preocupación y se marchaba apretando los dientes de impotencia. Pasó una semana. Luego 2. Andrés no llamó. No escribió. No vino. Olga intentó telefonearlo varias veces, quería hablar de la pensión, de alguna ayuda. Pero no contestó. Un día fue a la dirección que había visto en el contrato. Encontró el edificio, subió al piso, tocó el timbre. Abrió Elena, arreglada, satisfecha, con una copa de vino en la mano. Andrés no quiere hablar contigo, dijo con calma. Ha empezado una nueva vida. Déjalo en paz. Y cerró la puerta. Olga se quedó en el rellano, incapaz de moverse. Por dentro hervía, rabia, dolor, desesperación. ¿Pero qué podía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Ir a juicio? Para eso hacía falta dinero, tiempo, fuerzas. No tenía nada de eso. Se dio media vuelta y se fue. Desde aquel día Olga dejó de buscar a Andrés. Aceptó que había desaparecido de sus vidas. Que ahora estaban solas. Y que tenían que seguir adelante. La vida era dura, pero Olga no se rendía. Consiguió un segundo empleo,
lavando platos en un pequeño café por las noches. Dejaba a Valeria con su vecina, Valentina Torres, una anciana viuda que con gusto la cuidaba. Olga regresaba tarde, exhausta, caía rendida en la cama y al amanecer se levantaba para volver al trabajo. Valeria crecía. Se acostumbró a que su madre casi nunca estuviera en casa. Aprendió a calentarse la comida sola, a hacer los deberes, a acostarse sin ayuda. Olga se culpaba, pero no podía cambiar nada. Una tarde, cuando Valeria cumplió 7 años, preguntó: «Mamá, ¿por qué papá nos dejó?». Olga estaba sentada a la mesa, revisando recibos y contando dinero. Levantó la mirada hacia su hija, seria, madura antes de tiempo, y no encontró palabras. «Porque quería ser feliz», dijo por fin. «Y con nosotras no lo era. Entonces, ¿somos malas?». «No, hija». Él era débil. Valeria se quedó pensativa, luego asintió y se fue a su cuarto. Olga la observó marcharse, pensando en el precio que cuesta tener fuerza, vivir sin quien alguna vez fue todo. Pasaron los años. Olga trabajaba, Valeria estudiaba. La niña resultó ser muy capaz, sacaba buenas notas, le encantaba dibujar, soñaba con ser arquitecta. Olga la apoyaba como podía, le compraba lápices, cuadernos, la llevaba a la biblioteca, donde Valeria pasaba horas leyendo libros sobre ciudades y edificios. Andrés nunca volvió a aparecer. Ni una vez. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. A veces Olga pensaba en él, por las noches, cuando no podía dormir. Se preguntaba cómo estaría, si era feliz. Pero esos pensamientos llegaban cada vez más raramente. Él se había convertido en parte del pasado. Dolorosa, sí, pero lejana. Valeria tenía 19 años cuando la vida cambió de golpe. La primavera llegó temprano aquel año, a comienzos de abril la ciudad estaba ya cubierta de verde, el aire olía a manzanos en flor y el sol calentaba tanto que daban ganas de olvidar todo lo malo. Olga tenía 44, y sentía cada uno de los años vividos en sus manos cansadas, en la espalda dolorida, en las arrugas alrededor de los ojos. Habían pasado 14 años desde aquella mañana en que Andrés cerró la puerta tras de sí. 14 años de escasez, de dobles turnos, de ahorrar hasta en lo imprescindible. Pero habían sobrevivido. Más aún, vivían. Valeria estudiaba en la Facultad de Arquitectura, en la Universidad Pública, y cursaba segundo año mientras trabajaba a tiempo parcial en un pequeño estudio de diseño. Había crecido hermosa, alta, esbelta, con ojos grises inteligentes y cabello color trigo maduro. Era seria, concentrada, y no quedaba en ella nada de aquella niña de 5 años que lloraba junto a la puerta. Recordaba aquel día como un sueño lejano, pero la huella seguía viva en lo más profundo de su ser, moldeando su carácter. Olga seguía trabajando como limpiadora. Había dejado el segundo empleo 2 años atrás, su salud no aguantó más. Los médicos hablaban de hipertensión, de problemas cardíacos, y le recomendaban descansar. Ella asentía y seguía trabajando. No había tiempo para descansar. Había que pagar el piso, comprar comida, guardar algo, por mínimo que fuera, por si Valeria necesitaba ayuda. Aquel día de abril, Olga volvió a casa tras su turno y vio sobre la mesa una carta oficial. El sobre era grueso, con un sello notarial, y olía a algo importante. Se lavó las manos, se sentó y lo abrió con cuidado. Dentro había varios documentos impresos en buen papel, una carta del notario, un certificado de herencia, un inventario de bienes. Olga leía despacio, repasando cada línea una y otra vez, sin poder creer lo que veía. Había fallecido Anastasia Soler, una pariente lejana por parte de la difunta madre de Olga, a quien había visto solo un par de veces en la infancia. Una anciana que vivía sola en una vieja casa de campo a las afueras de Toledo, sin familiares cercanos. Y había dejado todo su patrimonio a Olga, la casa, un terreno de 600 metros cuadrados y una suma de dinero en el banco. Olga contó los ceros varias veces para asegurarse de no estar equivocada. Suficiente para restaurar la casa. Suficiente para empezar una nueva vida. Se quedó inmóvil,
con la carta entre las manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no las sentía. 14 años luchando, tirando del carro sola, y de pronto, como si el destino, por fin, les ofreciera un respiro. La puerta se abrió, y Valeria entró. Llevaba vaqueros, un jersey y una mochila al hombro, en la mano, un tubo con planos. Al ver a su madre, se detuvo. «Mamá, ¿qué pasa?» Olga levantó la cabeza, sonrió entre lágrimas y le tendió la carta. «Hemos recibido una herencia». Valeria tomó los papeles, leyó rápidamente y su expresión cambió, sorpresa, incredulidad, luego una alegría contenida, cautelosa. «¿De verdad?», susurró. «De verdad, hija mía». Se abrazaron. Se quedaron así, en medio de la cocina, llorando las dos, de alivio, de felicidad, de la sensación de que al fin podían respirar. Aquella noche no durmieron. Se quedaron en la mesa, tomando té y releyendo los documentos. Valeria ya pensaba de forma práctica, anotaba qué había que hacer, qué papeles tramitar, a dónde acudir. Olga la miraba y se maravillaba de lo adulta y organizada que era. A sus 19 años, Valeria tenía más madurez que muchos de 40. «Hay que ir a ver la casa», dijo Valeria, añadiendo otro punto a su lista. «Saber en qué estado está. Luego hacer un presupuesto, buscar una cuadrilla de obreros. Si lo hacemos bien, alcanzará el dinero». «¿Estás segura de que quieres encargarte tú?», preguntó Olga con cautela. «Tienes la universidad, el trabajo. Mamá, es una oportunidad. Para las dos. Pediré una excedencia de un semestre y me concentraré en la reforma. Luego volveré. Además, será práctica para mí. Haré lo que más me gusta, diseñar, crear». ¿No era eso con lo que soñaba? Olga asintió. Tenía un nudo en la garganta. Siempre supo que su hija era fuerte, pero solo entonces comprendió cuánto. Al día siguiente fueron al notario. Firmaron los documentos y recibieron las llaves de la casa. El notario, un hombre mayor, de mirada amable, las felicitó y comentó que Anastasia Soler deseaba que aquella vivienda volviera a llenarse de voces y risas. Era muy solitaria, dijo en voz baja. Su esposo murió joven, no tuvo hijos. Pasó los últimos 20 años sola en esa casa. Y no quería que nadie más pasara por lo mismo. Sabía de usted, señora Salinas, sabía que criaba sola a su hija. Quiso ayudar. Olga no pudo responder. El nudo en el pecho se hacía más grande, las lágrimas ardían. Solo asintió, apretando el manojo de llaves. La casa se encontraba en una calle tranquila, lejos del centro. Un edificio de 2 plantas, de ladrillo rojo, con buhardilla y ventanas adornadas con molduras antiguas. El jardín estaba cubierto de hierba alta, los caminos tapizados de musgo, pero la estructura se mantenía firme. Olga y Valeria recorrieron todo, cada habitación, cada rincón. Había polvo, telarañas, muebles viejos, pero las paredes estaban sólidas, el tejado entero, los cimientos fuertes. Valeria inspeccionaba todo con mirada profesional, golpeaba las paredes, revisaba esquinas, bajaba al sótano. Tomaba notas en su cuaderno, sacaba fotos, medía con cinta métrica. Olga se quedó en el gran salón, con su techo alto, imaginando cómo sería todo cuando estuviera renovado, una chimenea encendida, sillones cómodos, estanterías llenas de libros. Calor, luz, paz. «Se puede restaurar», dijo Valeria, mirando las vigas del techo. «Tiene una estructura excelente. Si lo hacemos bien, mamá, será precioso. Mira, el salón es enorme, podemos dividirlo por zonas. La cocina es amplia, perfecta para comedor. Arriba hay 4 habitaciones, una para ti, una para mí, otra como taller y una de invitados. La buhardilla puede ser biblioteca o despacho». Olga sonrió. En los ojos de su hija ardía esa chispa que solo aparece cuando alguien ve el futuro y cree en él. «Parece que la vida nos da una segunda oportunidad, Valeria», dijo en voz baja. «Entonces esta casa no es solo una casa», respondió la joven, acariciando la pared antigua. «Es un símbolo.
El símbolo de que lo logramos. Ambas rieron, y la risa resonó por las habitaciones vacías. La reforma comenzó una semana después. Olga dejó su trabajo, por primera vez en 15 años podía permitírselo. Presentó la renuncia, trabajó sus últimas 2 semanas y se fue. Su jefa se sorprendió, pero le deseó suerte. Las compañeras le organizaron una pequeña despedida, con flores. Olga se quedó en la sala de profesores, con el ramo en las manos, sin creer aún que ya no tendría que fregar suelos ni respirar productos químicos. Valeria pidió su pausa académica y se dedicó por completo al proyecto. Elaboró un plan detallado de obras, consiguió un equipo de albañiles a través de un profesor y negoció descuentos en materiales. Trabajaba día y noche, dibujaba planos, medía, consultaba con los obreros, supervisaba cada fase. Olga ayudaba en todo, limpiaba escombros, pintaba paredes, lavaba ventanas, cocinaba para los trabajadores. El capataz, un hombre de unos 50 años, manos curtidas y mirada tranquila, les inspiró confianza desde el principio. Era honesto, responsable, siempre aconsejando cómo hacer las cosas de manera más económica y duradera. La casa cambiaba a ojos vistos. Primero retiraron los trastos acumulados durante décadas. Luego sustituyeron la instalación eléctrica, las tuberías, los sanitarios. Arrancaron el papel pintado, nivelaron las paredes, las pintaron en tonos claros. Lijaron y barnizaron los suelos, resultaron ser de roble, firmes y bellos. Pusieron ventanas nuevas de doble cristal. Valeria insistió en conservar los elementos antiguos, la moldura del techo, las puertas talladas, la chimenea de azulejos del salón. La limpiaron, la restauraron y volvió a funcionar. La cocina se transformó por completo, una estufa nueva, frigorífico, muebles de madera clara, una gran mesa de comedor. Olga se quedó en medio, sin creer que aquello fuera suyo. Su casa. Amplia, luminosa, cálida. Al final del verano se mudaron. Compraron muebles sencillos, pero de calidad, un sofá, sillones, camas, armarios, mesas. Olga organizó la cocina, colgó cortinas, ordenó la vajilla. Valeria preparó su taller en el segundo piso, una mesa grande junto a la ventana, una lámpara, estanterías con libros de arquitectura, un caballete en la esquina. Pasaba las noches allí, dibujando planos y bocetos, mientras Olga tomaba té abajo, escuchando el suave roce del lápiz sobre el papel. Por primera vez en muchos años, sentían que estaban en casa. No en un piso pequeño lleno de recuerdos tristes, sino en un lugar que era solo suyo. Una tarde, mientras estaban en el salón frente a la chimenea, Olga sacó un viejo álbum de fotos. Pasaba las páginas despacio. Valeria de 5 años, con trenzas y vestido. Los tres, Olga, Andrés y la pequeña, en un parque. Andrés sonreía, abrazándolas. Todo parecía bien. Felicidad congelada en una imagen. Olga miró largo rato esa foto. Andrés había sido un hombre atractivo, alto, fuerte, de rasgos finos. Ella se enamoró de él a los 23. Trabajaba como comercial, prometía mucho, soñaban juntos con una casa, con hijos, con prosperidad. Olga le creyó. Se casaron, nació Valeria. Y después todo se derrumbó. Las promesas se evaporaron, y cuando llegaron los problemas, él simplemente se fue. ¿Sabes, mamá? Dijo Valeria en voz baja, mirando el fuego. Casi no lo recuerdo. Solo fragmentos, su voz, el olor de su colonia. Y aquel día en que se fue. Eso sí lo recuerdo. Pensé que lo habías olvidado. No. Lo recuerdo bien. Le pregunté, papá, ¿volverás? Y ni siquiera se volvió. Solo se fue. Como si yo no existiera. Olga cerró el álbum. Perdóname, hija. Perdóname por no haberte dado una infancia normal. ¿Por qué creciera sin padre? Por las privaciones, por no haber estado más contigo. Valeria le tomó la mano. Me diste más que una infancia normal. Me diste fuerza.
Me enseñaste que se puede vivir con dignidad, incluso cuando todo se derrumba. Crecí mirándote. Y estoy orgullosa de ti. Orgullosa de que nunca te rendiste ni te volviste amarga. Seguiste siendo humana. Y yo quiero ser como tú. Olga lloró. Sin sollozos, solo lágrimas que caían sin fin. Valeria la abrazó. Se quedaron así largo rato, escuchando el crepitar de la leña y el viento tras los cristales. La vida volvió a sonreírles. Olga abrió un pequeño taller de costura y decoración textil. Siempre había amado coser, pero antes no tenía tiempo ni medios. Compró una máquina de coser, telas, hilos. Publicó un anuncio en Internet. Los pedidos empezaron a llegar uno tras otro, cortinas para salones, colchas, manteles, cojines. El trabajo le daba alegría y un ingreso estable. Valeria regresó a la universidad, retomó las clases sin dificultad. Sus notas eran excelentes, los profesores la apoyaban. Trabajaba en su proyecto final, un conjunto residencial para familias jóvenes. Ambicioso, exigente, pero su pasión lo sostenía. Vivían tranquilas, serenas, disfrutando de la paz. Por las noches tomaban té en la terraza, hablaban de todo, hacían planes. Olga soñaba con que Valeria encontrara un buen empleo, quizá fundara su propio estudio. Valeria soñaba con diseñar edificios que perduraran décadas al servicio de la gente. Pasaron 6 meses desde la mudanza. La casa se convirtió en algo más que un hogar, en un refugio, un lugar donde podían ser ellas mismas. Olga colocó sobre la repisa de la chimenea una foto reciente, ella y Valeria, sonriendo abrazadas frente a su nueva casa. La otra foto, donde estaban los tres, quedó en el álbum, en la última página. No olvidada, pero tampoco visible. El pasado es pasado. Les enseñó mucho, pero ya no tenía poder sobre ellas. Y entonces, como si el destino quisiera recordarles que nada es eterno, sonó el timbre. Era tarde. Olga preparaba la cena, Valeria trabajaba arriba con sus planos. El timbre sonó de nuevo, fuerte, insistente. Valeria bajó la escalera secándose las manos en los vaqueros. En los dedos quedaban manchas de grafito del lápiz. Iba con ropa de casa, camiseta ancha, vaqueros viejos, el pelo recogido en una coleta descuidada. No esperaba visitas. Nadie llegaba a su casa sin avisar. Olga salió de la cocina con el delantal puesto. Madre e hija se miraron. El timbre volvió a sonar, largo, exigente. Yo abro, dijo Valeria, y fue hacia la puerta. La abrió de par en par, y en el umbral apareció la figura de un hombre. Alto, con traje negro y camisa blanca, un ramo de rosas en una mano y varias bolsas de regalo en la otra. El pelo, ya con canas. Sonreía, una sonrisa amplia pero insegura, como si la hubiera ensayado frente al espejo y ahora intentara repetirla. Valeria lo miró unos segundos sin comprender quién era. Luego, algo hizo clic en su memoria, los rasgos, la forma de la nariz, el color de los ojos. Había visto esos ojos en fotos antiguas. Había visto esa cara en el álbum que su madre hojeaba a veces por las noches. Vaya, dijo el hombre, con la voz temblorosa. Has crecido. Y yo esperando poder decirte por fin qué guapa estás. Valeria no respondió. Se quedó inmóvil, observando a su padre. 14 años. 14 años sin él. Ni una llamada, ni una carta, ni un euro. Nada. Y ahora estaba allí, con flores, sonriendo como si nada hubiera pasado. Y yo esperando oír por fin de usted. Perdón, dijo Valeria tranquila, casi fría. La sonrisa de Andrés titubeó. Se desconcertó, cambió el peso de un pie a otro. Le tendió las bolsas. Yo quería arreglar las cosas, empezó a hablar deprisa, nervioso. Me enteré de que ahora estáis bien, que habéis recibido una herencia, la casa. Pensé que ya tocaba que debía, se trabó, se humedeció los labios. Pero no vengo por dinero, vengo por la familia. ¿Por la familia?
repitió Valeria, con un timbre acerado en la voz. Hace 14 años ya tenía usted una familia. Una esposa y una hija de 5 años. ¿Lo recuerda? Valeria, yo era joven, fui un idiota. Cometí un error. Pero pensaba en vosotras, te lo juro. ¿Pensaba? Valeria esbozó una sonrisa. ¿Tanto pensaba que no llamó ni una sola vez? ¿Que no envió ni un euro para el mantenimiento de su hija? ¿Que no se interesó por cómo vivíamos, qué comíamos, si teníamos un techo? Andrés palideció. El ramo le tembló ligeramente en la mano. No podía las circunstancias. ¿Qué circunstancias? La voz de Valeria seguía serena, pero cada palabra golpeaba como un martillo. Se fue con su amante. Alquiló un piso en el centro. Empezó una nueva vida. ¿Esas son sus circunstancias? Detrás de Valeria apareció Olga. Se colocó en silencio junto a su hija. Miró al exmarido con calma, sin expresión. Andrés la miró e intentó sonreír. Olía a Olga. Estás muy bien. No has cambiado nada. No hace falta, Andrés, dijo Olga en voz baja. Ahorra esas cortesías falsas. De verdad quería, volvió a empezar él, pero Valeria lo interrumpió. ¿Qué quería? ¿Volver? ¿Pedir perdón? ¿O más bien enterarse de cuánto hemos recibido y si puede llevarse un trozo? Andrés se encogió, como si le hubieran golpeado. Se le encendió la cara. ¿Cómo te atreves? Soy tu padre. ¿Padre? Valeria soltó una risa breve, dura. Padre habría sido quien se hubiera quedado. Quien hubiera ayudado, criado, enseñado. Usted es solo el progenitor biológico. Nada más. Olga apoyó una mano en el hombro de su hija, en un gesto de calma. Valeria inspiró hondo, exhaló, se contuvo. ¿No venía por esto? Preguntó ya más serena. ¿Por dinero? No. Te lo juro. Quería veros, hablar, explicar. Valeria se dio la vuelta, entró en el salón. Abrió el cajón de un aparador antiguo y sacó un sobre blanco y grueso. Volvió a la puerta y se lo tendió a Andrés. Ábralo. Le espera una sorpresa. Andrés lo tomó con vacilación. Dejó el ramo y las bolsas en el suelo. Los dedos le temblaban al romper el papel. Dentro había varios documentos. El primero era un documento judicial. Andrés frunció el ceño y empezó a leer con más atención. Era una resolución de reclamación de pensión de alimentos. 14 años sin pagar. La suma era considerable, con intereses, recargos, actualización. La cifra al final lo dejó blanco. ¿Qué es esto? Roncó. Lo que debió pagar, respondió Valeria. Y no pagó. Mamá presentó la demanda 3 años después de que usted se fuera. El auto se emitió, pero no lograron localizarle. Se escondió bien, mudanzas, direcciones ajenas, sin empadronarse, sin dejar rastro. La deuda fue creciendo. Y ahora lo ha encontrado a usted. Andrés agarró el siguiente documento, un extracto bancario con los datos de la cuenta a la que debía transferirse la deuda. Miraba las cifras sin dar crédito. Es imposible. No puedo pagar tanto. Ese es su problema, dijo Valeria con frialdad. Andrés rebuscó en el sobre y palpó otro objeto, un sobrecito con la inscripción 1 euro. Lo abrió, y en su palma cayó una moneda, brillante bajo la luz de la lámpara. Miró la moneda sin comprender. Luego alzó los ojos hacia Valeria. ¿Es una broma? No es una broma, contestó ella con voz plana. Es su compensación. 1 euro por la conciencia que no tuvo. Usted decía que necesitaba vivir para sí mismo. Viva, entonces. Pero no a nuestra costa. Olga dio un paso al frente y se colocó junto a su hija. No te guardamos rencor, Andrés, dijo con calma, firme. Pero sí guardamos nuestros límites. Elegiste hace 14 años, te elegiste a ti, tu libertad, tu nueva vida. Lo aceptamos. Aprendimos a vivir sin ti. Nos hicimos más fuertes. Y ahora,
Cuando te enteras de que tenemos algo, decides volver. No. Así no funciona. Andrés apretaba la moneda en el puño. Su cara cambiaba, pálida, roja, crispada. En los ojos se mezclaban rabia y humillación. Yo os mantuve 5 años. Estalló de pronto. Sin mí no habríais sobrevivido. Te equivocas, Valeria no alzó la voz, pero cada palabra sonó tajante. No nos mantuviste. Después de irte, no recibimos de ti ni un céntimo. Mamá trabajó en 2 empleos. Yo crecí viendo cómo se dejaba la vida, cómo llegaba y caía rendida. La vi ahorrar en ella misma para comprarme libros. La oí llorar por las noches creyendo que yo dormía. No nos mantuviste. Sin ti, después de tu marcha, nos convertimos en quienes somos. El silencio cayó pesado, opresivo. Andrés respiraba rápido, ruidoso. Cerró los puños. De pronto, lanzó la moneda al suelo. Tintineó, rebotó, rodó y desapareció bajo el aparador. Anda y qué os. Gruñó. Habéis tenido suerte con la herencia y ahora os creéis reinas. ¿Y qué pasará cuando se os acabe el dinero? No se acabará, dijo Olga en voz baja. Porque sabemos trabajar. Sabemos ganarnos la vida. Sabemos valorar lo que tenemos. Y tú sigues siendo el mismo. Débil. Cobarde. Capaz de tomar, no de dar. Andrés se volvió, recogió el ramo y las bolsas. Los arrojó a un rincón. Quedaos con vuestra riqueza. No necesito nada. Perfecto, respondió Valeria con calma. Márchese. Y no vuelva. Se lanzó hacia la puerta, la abrió de golpe contra la pared. Salió a la calle sin mirar atrás. La cancela del jardín se cerró con un golpe. Se oyó el motor de un coche, había venido en taxi, el vehículo esperaba junto al portón. Valeria cerró la puerta. El pestillo encajó con un clic. Apoyó la espalda en la madera y cerró los ojos. Respiró hondo, acompasado, hasta calmar el corazón desbocado. Olga abrazó a su hija. Has estado muy bien, susurró. Eres fuerte. Solo he dicho la verdad, respondió Valeria, abriendo los ojos. Tenía que oírla. Se quedaron escuchando cómo el coche se alejaba. El sonido del motor se hizo más tenue, más lejano, hasta desaparecer. La casa volvió a quedarse en silencio. Su silencio, tranquilo, en paz. Valeria se apartó y fue al salón. Levantó el ramo, las rosas estaban frescas, preciosas. Le dio pena tirarlas. Las puso en un jarrón, pero lo dejó en la cocina, lejos de la vista. Olga recogió las bolsas. Miró dentro, cajas caras de bombones, algo de bisutería. Todo le pareció ridículo, vulgar. Comprado deprisa, sin alma, por cumplir. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Olga. Lo llevamos a un albergue, dijo Valeria. Que al menos le sirva a alguien. Olga asintió. La tarde siguió su curso. Cenaron en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Luego se sentaron frente a la chimenea. El fuego chisporroteaba, proyectando sombras en las paredes. Valeria miraba las llamas, con ideas girando en su cabeza. Esperaba que el encuentro con su padre fuera más duro, lágrimas, gritos, dolor. En cambio, sentía calma. Fría, limpia, liberadora. Mamá, dijo sin apartar la vista del fuego. No siento nada. Ni rabia ni rencor. Nada. Para mí es un desconocido. Es normal, respondió Olga. Lo es. Se volvió ajeno cuando se fue. ¿Tú lo has perdonado? Olga se quedó pensando. Perdoné en el sentido de soltarlo. Dejé de cargar ese dolor dentro. Pero olvidar no puedo. Ni quiero. Es parte de mí. Parte de nuestra historia. Y me enseñó mucho. Valeria asintió. ¿Crees que volverá? No lo sé. Puede que sí. Pero si vuelve, podremos con ello. Volvieron al silencio.
El fuego se iba apagando, las brasas se oscurecían. Olga se levantó, echó más leña. Las chispas subieron, se apagaron. El calor llenó la estancia. Valeria pensó en lo que vendría después. Andrés había recibido su respuesta. Había recibido su euro. La vida seguiría. Sin él. Como llevaba 14 años. A la mañana siguiente Valeria madrugó. Miró por la ventana, el sol se alzaba sobre la ciudad, inaugurando un nuevo día. Sonrió. Un día nuevo. Limpio. Sin pasado que tire hacia atrás. Olga ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Comieron, hablaron de los planes del día. Valeria iba a la universidad. Olga esperaba a unos clientes, un encargo de cortinas para un gran salón. La vida siguió su curso. Y así estaba bien. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en que Andrés apareció en su puerta. 3 meses en los que la vida volvió a su cauce habitual. Valeria defendió su proyecto de curso con matrícula y recibió una oferta de prácticas en un gran estudio de arquitectura. Olga amplió su taller, llegaron tantos encargos que contrató a una ayudante, una chica joven llamada Silvana, rápida y cuidadosa con la aguja. La casa de campo floreció. Olga hizo un parterre junto a la terraza y plantó rosas, peonías y lavanda. Por las tardes, madre e hija se sentaban fuera, tomaban té y observaban cómo el sol se ponía tras los árboles. Eran días felices, serenos, medidos, llenos de pequeñas alegrías. Una mañana sonó el timbre. Valeria estaba a punto de salir hacia las prácticas, ya llevaba la chaqueta y el tubo con planos. Olga trabajaba en el taller. La joven abrió la puerta y se quedó inmóvil. En el umbral estaba Andrés. Tenía mucho peor aspecto que la última vez, el rostro hundido, las mejillas enjutas, sombras oscuras bajo los ojos. El traje arrugado, los zapatos sucios. Olía levemente a alcohol, no mucho, pero se notaba. Era el retrato de un hombre apaleado por la vida. En la mano sostenía un sobre blanco, con las esquinas gastadas. Valeria, empezó con voz ronca. Necesito hablar contigo. Por favor. Valeria estuvo a punto de cerrarle, pero algo la detuvo. Tal vez curiosidad. Tal vez compasión. Se hizo a un lado en silencio y lo dejó pasar. Andrés entró y miró alrededor. En la entrada olía a café y bollería reciente. En las paredes colgaban fotos, Olga y Valeria frente a la casa, en la terraza, en el jardín. Felices. Sonrientes. Sin él. «Qué bonito lo tenéis», murmuró. Valeria no contestó. Pasó al salón y se sentó en un sillón junto a la chimenea. Andrés se quedó de pie, estrujando el sobre. «¿Qué quiere?», preguntó Valeria con frialdad. Andrés inspiró hondo, soltó el aire. «He venido a devolver una parte de la deuda. Lo que he podido reunir». Le tendió el sobre. Valeria no lo tomó. «¿Deuda?». «La pensión de alimentos. La de todos estos años. He hecho cuentas. Si pago lo mínimo, como marca la ley, sale una suma enorme. Nunca la alcanzaría. Pero he traído 10.000 euros. Es todo lo que tengo. Tómalos. Por favor». Valeria miró el sobre, luego a su padre. En sus ojos había una esperanza extraña, mezclada con miedo. «¿Para qué?», preguntó en voz muy baja. «Porque es mi obligación. Porque eres mi hija. Y no quiero que creas que estoy totalmente perdido. Ah, o sea que piensa, cuando sea mayor, pedirme a mí una pensión de alimentos». La voz de Valeria siguió serena, pero con filo de acero. ¿Sabe que la ley obliga a los hijos a mantener a los padres necesitados? Andrés palideció. El sobre le tembló en la mano. «No. O sea, sí, he oído algo, pero no he venido por eso». «Entonces, ¿por qué?». Se dejó caer en el borde del sofá y puso el sobre la mesa baja. «Valeria, estoy mal. Muy mal. Elena me dejó. Dijo que soy un fracasado, que no hay nada que sacar de mí. Perdí el trabajo, recortes, crisis.
Alquilo una habitación en un piso compartido en las afueras. El dinero apenas me alcanza para comer. Bebo. Sé que bebo, pero no puedo parar. He tocado fondo, ¿entiendes? Fondo de verdad. Y allí, por primera vez en 14 años, pensé en lo que hice entonces. Alzó la cabeza y la miró. Tenía los ojos húmedos. Eras tan pequeña. 5 años. Y preguntaste, papá, ¿volverás? Y yo ni me volví. Me fui. Como un canalla. Todos estos años me convencí de que hice lo correcto, que tenía derecho a ser feliz, a otra vida. Pero no era verdad. Era débil. Cobarde. Egoísta. Valeria guardó silencio. Lo miraba sin sentir nada, ni pena ni rabia. Solo vacío. ¿Y ahora qué quiere? Preguntó al fin. ¿Perdón? ¿Redención? Quiero al menos intentarlo. Devolver algo. Estos 10,000 son todo lo que he ahorrado en 3 meses. Vendí cosas, hice trabajos sueltos. No cubre ni una centésima de la deuda, lo sé. Pero es lo que puedo. Valeria se levantó y se acercó a la ventana. Miró el jardín con las rosas en flor, la terraza con los sillones de mimbre. Todo eso lo habían creado ella y su madre. Sin él. Su dinero no les hacía falta. Nunca les hizo falta. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo muy baja, sin volverse. No que te fueras. No que no ayudaras. Lo peor es que ni siquiera intentaste saber cómo vivíamos. Te daba igual. 14 años. Y ahora, cuando todo se te cae, te acuerdas de nosotras. Lo reconozco. No, no lo reconoces. Valeria se volvió de golpe. Intentas comprar indulgencias. Traer 10,000 y creer que con eso arreglas algo. No se arregla nada. Nada. Andrés bajó la cabeza. Los hombros le temblaban. Lo sé. Lo entiendo todo. Pero no puedo quedarme sin hacer nada. Debo al menos intentarlo. Valeria tomó el sobre de la mesa. Lo abrió. Dentro había billetes de 100 y de 1,000, arrugados, gastados, reunidos con esfuerzo, euro a euro. Los miró y comprendió que, para Andrés, aquello era de verdad todo lo que tenía. Pero a ella no le hacía falta. Es tarde, dijo, tendiéndole el sobre. ¿Lo oyes? Tarde. Cuando tenía 5, 6, 10 años, este dinero hubiera significado algo, zapatos, libros, comida. Entonces mamá no habría trabajado hasta reventar en 2 empleos. Pero ahora tengo 19. Estudio, trabajo, me mantengo. No necesito tu dinero, pero, gástalo en ti. Compra comida. Deja de beber. Ocúpate de ti. Es lo mejor que puedes hacer. Andrés no cogió el sobre. Miraba a su hija con lágrimas corriéndole por la cara. ¿Entonces ya no puedo reparar nada? Reparar, no. El pasado no cambia. Pero puedes cambiar el futuro. El tuyo. Convertirte en alguien de quien no te avergüences. Ese es tu camino, no el mío. ¿Y tú me perdonarás algún día? Valeria se quedó pensativa. Lo miró largo rato. No lo sé. Tal vez. Algún día. Pero ahora, no. Ahora solo quiero que te vayas y no vuelvas. Mamá y yo construimos nuestra vida. Sin ti. Y es una buena vida. No necesitamos cambiar nada. ¿Y si me pongo muy mal, si enfermo, si envejezco tú? ¿Si pagaré tu manutención? Lo interrumpió Valeria. La ley dice que los hijos deben mantener a los padres. Pero también permite negarse si el progenitor eludió sus obligaciones. Tú las eludiste 14 años. Tengo toda la documentación, la resolución judicial que ignoraste, las gestiones que hizo mamá buscándote. Todo consta. Así que no te preocupes, de mí no recibirás nada. Estamos en paz. Para siempre. Andrés se tapó la cara con las manos.
Los hombros le temblaban en un llanto mudo. Valeria lo observaba con una mezcla extraña de alivio y tristeza. Olga salió del taller. Había oído voces. Al ver a Andrés, endureció el gesto. ¿Aquí otra vez?, preguntó fría. ¿De nuevo? Andrés alzó la cabeza y miró a su exmujer. Olga, he traído dinero. La pensión. Al menos una parte. Pero Valeria no quiere cogerlo. Olga tomó el sobre de la mano de su hija, miró dentro y esbozó una sonrisa seca. 10.000. Por 14 años. Generoso. Es todo lo que tengo. ¿Sabes, Andrés? En otro tiempo habría significado mucho. Cuando Valeria era pequeña, cuando yo fregaba suelos para comprarle pan. Entonces te lo habría agradecido. Pero ahora, arrojó el sobre a la mesa. Ahora no necesitamos nada de ti. Ni dinero, ni arrepentimiento, ni intentos de expiar. Demasiado tarde. Olga, perdóname. Te perdoné hace años. Para poder seguir viviendo sin ese peso. Pero perdonar no es olvidar. Y no significa que te quiera en mi vida. Coge tu dinero y vete. No vuelvas. Ni a nosotras, ni a esta casa. Aquí no tienes lugar. ¿Entendido? Andrés asintió. Se levantó despacio, tomó el sobre y caminó hacia la salida. En la puerta, se volvió. Tenía la esperanza de cambiar algo. De ser mejor. Pero quizá, para ciertas cosas, de verdad llega demasiado tarde. A veces, dijo Valeria muy baja. Pero eso no significa que no puedas cambiar por ti mismo. Vive con dignidad. No por nosotras, por ti. Él asintió, abrió y salió. Olga y Valeria escucharon sus pasos por el sendero, el golpe de la cancela, el desvanecerse de sus pisadas en la calle. ¿Crees que cambiará?, susurró Valeria. No lo sé, hija. No lo sé. Pero ya no es asunto nuestro. Volvieron a sus tareas, Olga al taller, Valeria a las prácticas. La vida siguió como antes. Tranquila, medida. Su vida. Andrés caminaba por la calle con el sobre apretado en el bolsillo. Las ideas le daban vueltas. Valeria tenía razón. Tarde. Demasiado tarde. Pero quizá valía la pena intentar ser mejor. No por ellas, por sí mismo. Entró en una tienda, compró pan, leche y té. Volvió a su habitación compartida. Era minúscula y sucia, con papel pintado despegado y un grifo que goteaba. Se sentó en la cama, sacó el sobre y contó el dinero. 10.000. Para un mes, si se apretaba el cinturón. Entonces vio la botella de vodka en el alféizar, a medias. La miró largo rato. Luego se levantó, la cogió y vació su contenido por el fregadero. Tiró la botella a la basura. Tal vez aquello era un comienzo. Tal vez no. Pero al menos era un intento. Abrió la ventana para que entrara aire fresco. La habitación se ventiló y se respiró mejor. Se sentó a la mesa y sacó una vieja libreta. Números de gente con la que había trabajado. Quizá alguno pudiera ayudarle a encontrar empleo. Cualquiera. Pasó páginas, recordando nombres y caras. Muchos, seguro, ya lo habrían olvidado. Pero valía la pena intentar. No podía seguir viviendo así, en la mugre, en la bebida, en la autocompasión. Valeria tenía razón. Había que cambiar. No para obtener un perdón que no llegaría, sino por sí mismo. En la finca, la vida siguió su curso. Valeria volvió por la tarde y le contó a su madre el nuevo proyecto que le habían confiado. Olga terminó un encargo, embaló las cortinas y llamó al cliente. Cenaron juntas, se sentaron en la terraza y tomaron té. Mamá, dijo Valeria, mirando el atardecer. ¿Sabes? No me da pena. Nada. Solo quiero que seamos felices. Lo somos, ¿verdad? Olga le rodeó los hombros. Somos felices, hija. Muy felices. Y era verdad.
Habían construido su vida sin él. Y era una vida buena, luminosa, correcta. Pasaron unas semanas. Andrés no volvió. No llamó. Se esfumó, como 14 años atrás. Valeria pensaba a veces en él, de pasada, sin emoción. Se preguntaba si seguiría vivo, cómo estaría. Pero no tanto como para averiguarlo. La vida continuó. Olga conoció a un hombre, Íñigo, ingeniero, viudo. Se encontraron en una tienda de telas, charlaron, empezaron a salir. Íñigo era un buen hombre, tranquilo, fiable, bondadoso. Valeria se alegraba por su madre, la veía florecer, rejuvenecer. Valeria defendió su proyecto final con sobresaliente. Recibió una oferta de trabajo en una gran empresa de arquitectura. Empezó a construir su carrera. Conoció a un chico, un colega, arquitecto talentoso con quien compartía proyecto. Todo encajaba. Y una tarde, sentados los tres en la terraza, Olga, Valeria y Íñigo, Valeria pensó en lo extraña que es la vida. El padre que debía estar cerca desapareció. Y un desconocido llegó y se volvió más cercano que él. Quizá así debe ser. Una familia no es solo la sangre. Es quien se queda. Quien sostiene. Quien ama. De verdad. Pasaron 2 años que lo cambiaron todo de forma definitiva. Valeria cumplió 21 años, terminó la universidad con matrícula de honor y recibió una oferta de una gran firma de arquitectura. Sus proyectos obtenían reconocimiento y las revistas del sector empezaron a escribir sobre ella. Avanzaba rápido en su carrera, llena de ideas y ambición. Olga se casó con Íñigo. La boda fue íntima, familiar, solo los amigos más cercanos. Valeria fue testigo y, cuando su madre dijo sí, lloró de felicidad. Por fin Olga había encontrado a alguien que la valoraba, la amaba y la respetaba. Íñigo la trataba como a una reina, la ayudaba y la apoyaba en todo. Eran de verdad felices. La casa de campo se convirtió en un verdadero hogar, acogedor, cálido, lleno de vida. Olga y Íñigo vivían en la planta baja, Valeria ocupaba la segunda. Cada uno tenía su espacio, su ritmo, pero seguían siendo familia. Los domingos se reunían en torno a la mesa grande, cocinaban juntos, conversaban hasta tarde y hacían planes. En esos 2 años, Valeria no solo trabajó en la empresa de arquitectura, sino que abrió su propio pequeño negocio. En la planta baja, donde antes había un anexo vacío, acondicionó un café íntimo de 20 plazas con un interior de autor diseñado por ella, vigas de madera vistas, ventanales al jardín, sillones mullidos, estanterías con libros. El lugar se hizo popular entre los vecinos, venían a trabajar con sus portátiles, a quedar con amigos, a descansar. Valeria salía con Max, arquitecto de su empresa. Se conocieron en un proyecto conjunto y la conexión fue inmediata. Max era inteligente, talentoso, con gran sentido del humor. Entendía a Valeria a medias palabras, apoyaba sus metas, admiraba su trabajo. Se parecían, ambos trabajadores incansables, enamorados de su oficio, con sueños grandes. De Andrés nadie hablaba. Había desaparecido de sus vidas como si nunca hubiese existido. A veces Valeria pensaba si seguiría vivo, dónde estaría, cómo viviría. Pero eran pensamientos fugaces, sin emoción. Curiosidad y nada más. Hasta que una tarde, al volver del trabajo, lo vio. Era a comienzos de otoño. Anochecía temprano y las farolas ya estaban encendidas. Valeria salía de la oficina, cansada, camino de la parada. En la esquina, junto a una tiendecita, estaba un hombre, delgado, con una chaqueta raída y la barba sin afeitar. Sostenía una botella envuelta en una bolsa y pedía algo a los transeúntes. Valeria pasó de largo, pero algo la hizo mirar atrás. Vio su perfil y se le encogió el pecho. Lo reconoció. Su padre. Había cambiado hasta ser irreconocible, el rostro consumido, surcado de arrugas, el pelo cano y revuelto, la ropa sucia y rota. Parecía un sin techo, vencido, perdido, de nadie.
Valeria se quedó mirándolo. Dentro de ella chocaban sentimientos distintos, compasión, indiferencia, un dolor extraño. Podía seguir de largo. Debía hacerlo. Él había elegido hace años. Pero sus pies no se movieron. Andrés volvió la cabeza y sus miradas se cruzaron. Se quedó helado, en los ojos se vio el destello del reconocimiento y luego la vergüenza. Se apartó, intentó marcharse, tropezó y casi cayó. Valeria se acercó. ¿Está enfermo?, preguntó en voz baja. Andrés no alzó la vista. No es asunto tuyo. Vete. Olvida que me viste. ¿Cuándo comió bien por última vez? Él guardó silencio. Valeria sacó la cartera y le tendió varios billetes. Compre comida. No vodka, comida. Andrés miró el dinero y luego a su hija. Las lágrimas le surcaron la cara sucia. ¿Para qué? No lo merezco. No es por usted. Es por mí. Para poder seguir viviendo en paz, sabiendo que hice lo que estaba en mi mano. Le puso el dinero en la mano, se dio la vuelta y se fue. El corazón le latía deprisa, tenía un nudo en la garganta. No miró atrás. En casa, Valeria se quedó mucho rato junto a la ventana, en la oscuridad. No podía sacarse de la cabeza su rostro, demacrado, enfermo, desesperado. Era un hombre roto, en sus últimos días. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas, pensaba. Al amanecer tomó una decisión. Al día siguiente fue a las zonas donde suelen reunirse los sin techo. Buscó a Andrés durante horas. Al fin lo encontró en un banco del parque, encogido en su vieja chaqueta. A su lado, una bolsa de comida vacía, había obedecido y comido. Valeria se sentó a su lado. Vámonos conmigo. Andrés levantó la cabeza, sorprendido. ¿A dónde? Al hospital. Necesita que lo examinen y lo pongan en pie. ¿Por qué haces esto? Yo os abandoné a ti y a tu madre. No tengo derecho. Usted no lo tiene. Yo sí. Yo no soy usted. No abandono a la gente en apuros, aunque lo merezcan. Vamos. Andrés la miró un buen rato, incrédulo. Luego asintió despacio. En el hospital lo examinaron. El diagnóstico no fue halagüeño: cirrosis hepática en fase inicial, desnutrición, avitaminosis y varias patologías crónicas. El médico le dijo a Valeria con franqueza: si sigue bebiendo y en la calle, le quedan 3 meses, como mucho. Si empezamos tratamiento, con régimen y buena alimentación, puede estabilizarse. Vivir, sí, pero alcohol, nunca más. Valeria asintió. Trátenlo. Yo cubriré lo necesario. Andrés yacía en la cama, callado. Cuando el médico se fue, rompió a llorar. ¿Por qué haces esto?, gruñó. No lo merezco, porque no respondo por sus actos. Respondo por los míos. Y no quiero ser alguien que pasa de largo ante un moribundo, aunque ese moribundo sea usted. Lo devolveré. De algún modo. No devuelva nada. Viva. Como una persona. Y no vuelva a nuestra casa si no cambia por completo. Se levantó y se fue sin mirar atrás. En casa, Valeria lo contó todo. Olga escuchó en silencio y luego la abrazó. Has hecho lo correcto, hija. Has demostrado lo que es ser humana. Estoy orgullosa de ti, mamá, pero él fue un mal marido y un mal padre. Eso no nos obliga a ser como él. Estamos por encima. Íñigo también apoyó a Valeria, dijo que la misericordia es fuerza, no debilidad. Andrés pasó 3 semanas en el hospital, tratamiento, comida, cuidados. Poco a poco, fue mejorando. El rostro tomó color, la mirada se despejó. Los médicos decían que avanzaba, pero debía cumplir estrictamente las pautas. Valeria lo visitó 2 veces. La primera, a la semana. Andrés miraba al techo, al verla, intentó incorporarse. No hace falta, dijo Valeria, sentándose. ¿Cómo se encuentra? Mejor. Mucho mejor. Valeria, yo no sé cómo agradecer. No agradezca. Cambie.
¿Qué hará cuando le den el alta? Andrés bajó la cabeza. No lo sé. No tengo dónde vivir, ni trabajo. Supongo que volver a la calle. No. He pensado esto, tengo un café. Hace falta un ayudante y alguien que cuide el jardín. Es un trabajo sencillo pero fijo. El sueldo es modesto, pero estable. ¿Puede con ello? Andrés la miró, incrédulo. ¿Me ofreces un trabajo? Te ofrezco una oportunidad. La última. Si recaes y bebes una sola vez, se acabó. No habrá más oportunidades. ¿De acuerdo? Asintió, y las lágrimas volvieron. No te defraudaré. Lo juro. Lo cambiaré todo. La segunda visita fue el día del alta. Valeria le llevó ropa limpia, sencilla pero decente, vaqueros, jersey, chaqueta, botas. Se cambió, se miró al espejo y no se reconoció, limpio, afeitado, como antes. Solo que con otra mirada, cansada, sí, pero con una resolución nueva. Valeria lo llevó al piso que había alquilado en las afueras, un estudio pequeño, limpio y acogedor. Muebles básicos, todo lo necesario. Es su casa. Los 3 primeros meses los pago yo, luego lo hará con su sueldo. El frigorífico está lleno para una semana. No tenga alcohol aquí. Nunca. Aquí tiene un adelanto. Mañana a las 9 le espero en el café. No llegue tarde. Andrés se quedó en medio de la habitación, sin creer lo que vivía. Valeria, ¿por qué haces todo esto? Lo miró seria, largo. Porque quiero creer que la gente puede cambiar. Que incluso el más perdido puede encontrar el camino de vuelta. No traiciones esa fe. No la traicionaré. Lo prometo. Se fue, dejándolo solo. Andrés se sentó en el sofá, se cubrió la cara y lloró. Por primera vez en años, no de autocompasión, sino de gratitud. De vergüenza. De comprender la magnitud de la oportunidad. A la mañana siguiente llegó al café a las 9 en punto, limpio, afeitado, con la ropa que le había dado Valeria. Ella le enseñó dónde estaba todo y le explicó las tareas. Preparará café, té y bebidas sencillas. Nada complicado. También deberá mantener limpio el salón, mesas, vajilla. Por la tarde, el jardín, regar, cortar el césped, mantener el orden. Jornada de 9 a 6, libre los lunes. ¿Dudas? Ninguna. Todo claro. Entonces, adelante. Los primeros días fueron duros. Andrés había perdido el hábito de trabajar, las manos no respondían, todo se caía. Pero se esforzó al máximo. Llegaba antes, se iba después, hacía cuanto le pedían y más. Los clientes lo miraban con recelo unos, con curiosidad otros. Él era educado, sonreía, buscaba hacerlo perfecto. Poco a poco, la vida empezó a ordenarse. Andrés se levantaba a las 6, hacía ejercicio, desayunaba y se iba al trabajo. Cumplía con responsabilidad, sin holgazanear. Después, regresaba a casa, cocinaba, leía libros que había encontrado en el piso. Casi no veía la tele. No bebía, ni una gota. La tentación era fuerte, sobre todo al principio, pero aguantó. Recordaba la promesa hecha a Valeria. Pasó un mes. Valeria lo observaba a distancia. Veía cómo se esforzaba, cómo cambiaba, mejor piel, mirada clara, movimientos firmes. Volvía a ser una persona. Una tarde, ya cerrado el café, Valeria se acercó. ¿Qué tal? Bien. Gracias por la oportunidad. Te estás desempeñando. Sigue así. Iba a irse cuando Andrés la detuvo. Valeria, espera. Quiero decirte algo. Sé que ninguna palabra repara lo que hice. Os abandoné a ti y a tu madre. No pagué, no me interesé por vosotras. Fui egoísta, cobarde, débil. Y lo pagué, lo perdí todo, toqué fondo. Si no fuera por ti, habría muerto en la calle. Me salvaste. No porque yo lo mereciera, sino porque eres una persona. De verdad. Y quiero que sepas que estoy cambiando.
cada día. Ya no soy el de antes. Aunque tú y mamá no me perdonéis nunca, viviré con dignidad. Por mí. Por la memoria de quien podría haber sido. Valeria escuchaba y sentía derretirse algo por dentro, el muro de hielo empezaba a ceder. Sigue trabajando en ti, dijo bajito. El tiempo dirá. Pasaron 2 meses más. Andrés trabajaba sin tacha. Los clientes lo querían, siempre amable, buen café, buena charla. El jardín lucía perfecto, flores en flor, césped impecable, senderos limpios. Un día entró en el café una mujer de unos 45, vestida con modestia, mirada cansada y rostro bondadoso. Pidió un café y se sentó junto a la ventana con un libro. Andrés le llevó la taza y charlaron. Se llamaba Vera, era enfermera en la policlínica cercana, se había divorciado y vivía sola. Vera empezó a ir a menudo. Siempre pedía café, siempre se sentaba en la mesa de la ventana, siempre saludaba a Andrés. Nació una amistad, hablaban de libros, de la vida, de sueños. Andrés le contó su historia sin ocultar nada. Vera lo escuchó y dijo, lo importante es que ha salido adelante. Muchos se quedan en el fondo. Usted encontró fuerzas para cambiar. Eso merece respeto. Poco a poco, entre ellos surgió algo más que amistad. Vera lo invitaba a pasear, iban al parque y hablaban horas. Por primera vez en años, Andrés sintió que era importante para alguien. No por lástima, sino de verdad. Pasó medio año desde que empezó en el café. El invierno dio paso a la primavera y la ciudad floreció. Andrés se transformó, subió de peso, se fortaleció, su rostro se iluminó. Iba bien vestido, se cuidaba. Salía con Vera, y eran felices. Una tarde Valeria invitó a Andrés a su casa. Él fue nervioso, no había vuelto desde el día de los 10.000 euros. Olga lo recibió en la puerta. Se miraron en silencio mucho rato. Luego ella le tendió la mano. Hola, Andrés. Hola, Olga. Fueron al salón y se sentaron a la mesa. Íñigo estaba también, discreto. He oído que trabajas bien, dijo Olga. Valeria está contenta. Lo intento. De veras. Se nota. Has cambiado. Por fuera y, parece, por dentro. Andrés asintió. Olga, quiero pedirte perdón. Por todo. Fui un canalla. Egoísta. Solo pensaba en mí. Y lo pagué. Pero gracias a Valeria tuve una oportunidad. Y estoy cambiando. Soy otro. No te pido que olvides ni que volvamos atrás. Solo quiero que sepas que me arrepiento. De corazón. Olga lo miró largo rato. Tenía los ojos húmedos. Te creo. Y te perdono. No por ti, por mí. Para no seguir cargando este peso. Andrés guardó silencio y bajó la cabeza. Valeria se levantó, se acercó y le posó la mano en el hombro. Te damos una segunda oportunidad. No la desperdicies. Andrés la miró. No la desperdiciaré. Lo prometo. Desde esa noche, la vida cambió. Andrés siguió en el café, salía con Vera, llevaba una vida normal. Iba a casa de Olga y Valeria de vez en cuando, una vez al mes, sin imponerse. Tomaban té y charlaban. La relación era serena, equilibrada. No como antes, pero sin hostilidad. Una tarde de primavera, casi un año después de que Valeria lo encontrara en la calle, estaban en la terraza de la casa, Olga, Íñigo, Valeria, Max y Andrés. Tomaban té y hablaban de planes. Andrés contaba que Vera había aceptado casarse con él. Que iban a vivir juntos. Soy feliz, dijo con sinceridad. Por primera vez en muchos años, de verdad feliz. Y es gracias a vosotras. Gracias a Valeria, que no pasó de largo. Que me dio una oportunidad. Valeria sonrió. Tú la aprovechaste. Es mérito tuyo. No. Es tuyo. Me enseñaste lo que significa ser persona. No solo me salvaste el cuerpo, me salvaste el alma. Me devolviste la fe en mí mismo.
Olga escuchaba y sonreía. Íñigo le tomaba la mano. Max abrazaba a Valeria por los hombros. Todo estaba bien. Tranquilo, correcto. El sol se ponía detrás de los árboles, encendiendo de oro las copas. El viento movía las hojas, un pájaro cantaba a lo lejos. El mundo era hermoso. Valeria contemplaba la escena y pensaba en el largo camino recorrido, desde aquella mañana en que una niña de 5 años lloraba junto a la puerta, hasta este instante. ¿Cuántos años? Cuánto dolor, lágrimas, lucha. Y habían resistido. Se hicieron fuertes. Aprendieron a perdonar. Y eso era lo más importante, perdonar no era olvidar, ni volver al punto de partida. Era liberarse. Seguir adelante sin el peso del odio. Mamá, susurró Valeria, ¿recuerdas aquella moneda? ¿El euro? Olga asintió. Lo recuerdo. Siempre pienso qué significa. ¿El precio de la conciencia? ¿El precio del amor? Significa que pasamos por todo y seguimos siendo humanas. Eso vale más que cualquier dinero. Valeria abrazó a su madre. Se quedaron mirando el atardecer, sabiendo las dos que la historia había llegado a un final justo. Cada cual recibió lo que merecía, Andrés, una nueva vida, ellas, paz y felicidad. Y la moneda quedó enmarcada en la estantería del cuarto de Valeria. Como recordatorio del pasado, de lo vivido y de lo que fueron capaces. A los pocos meses Andrés se casó con Vera. La boda fue sencilla, cálida. Olga y Valeria asistieron, lo felicitaron y llevaron regalos. Andrés era feliz. Vera era una mujer buena y comprensiva, conocía toda su historia y lo aceptó como era. Andrés siguió trabajando de camarero y jardinero, Vera, de enfermera. Vivían sencillo, pero felices. Paseaban por el parque al anochecer y hacían escapadas al campo los fines de semana. Andrés no volvió a beber. Ni siquiera en su boda, brindó consumo. Recordaba la promesa hecha a sí mismo y a Valeria. Valeria fue ascendida y se convirtió en socia junior de la firma. Sus proyectos se materializaban uno tras otro. El café prosperaba y se convirtió en un pequeño referente del barrio. Max le pidió matrimonio y comenzaron a planear la boda. Olga e Íñigo viajaban y disfrutaban. El taller funcionaba con estabilidad. Eran felices. Un año después de aquella tarde en la terraza, volvieron a reunirse todos, Olga, Íñigo, Valeria, Max, Andrés y Vera. Celebraban el cumpleaños de Valeria. La mesa estaba alegre, ruidosa. Risas, historias, planes. Andrés sonreía en silencio desde un lado. Miraba a Valeria, hermosa, realizada, feliz, y comprendía el milagro. Pudo perderlo todo y morir en la calle, olvidado. Pero la hija a la que abandonó de niña lo salvó. Le dio una oportunidad. No por obligación ni por lástima, sino por humanidad. Al final de la noche, cuando los invitados empezaban a irse, Valeria se acercó a Andrés. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Se quedaron mirándose. Había tanto entre ellos, dolor, traición, perdón, esperanza. Has podido, dijo Valeria bajito. Has cambiado. Estoy orgullosa de ti. Andrés la miró a los ojos. Tú me cambiaste. Me enseñaste que hasta el más perdido puede encontrar el camino de regreso a casa. Gracias, hija. Gracias por todo. Era la primera vez, desde que la abandonó siendo niña, que la llamaba hija. La palabra sonó justa. Sincera. Merecida. Valeria abrazó a su padre. Breve, pero fuerte. Vive feliz. Ahora lo mereces. Andrés se fue con Vera. Valeria se quedó en el porche mirándolos alejarse. Olga se acercó por detrás y la abrazó por los hombros. Hiciste lo correcto. Le regalaste una segunda vida. Y él se la ganó. No al principio, pero se la ganó. Entraron en la casa. Max e Íñigo charlaban junto a la chimenea. Valeria se unió a ellos. Olga fue a la cocina a preparar té. La vida continuaba, tranquila, feliz, en su sitio.
Y en la estantería, enmarcada, seguía la moneda. 1 euro. Símbolo del camino recorrido. Del perdón que libera. De que la verdadera riqueza no es el dinero, sino la capacidad de seguir siendo persona aunque el mundo se desmorone. A veces el precio del perdón es solo 1 euro. Pero solo puede pagarlo quien está dispuesto a cambiar de verdad. Andrés pagó ese precio, con su nueva vida, con su trabajo, con su arrepentimiento. Valeria y Olga obtuvieron lo que vale más que todo el dinero del mundo, la paz interior. La certeza de haber obrado bien. De haber seguido siendo humanas, pese a todo. Y no era un final, sino un comienzo. El inicio de una historia nueva, una en la que el pasado no te hunde, sino que enseña y suelta, donde los errores pueden corregirse si de verdad se quiere, donde el perdón es posible, si se merece. Y la historia siguió. Día a día. Año a año. En la casa que se volvió hogar. En el café donde servían el mejor café del barrio. En una familia que se rehizo a sí misma tras atravesar fuego y agua. Y la moneda siguió en su marco, en la estantería. Símbolo. Recuerdo. Lección para quien quiera escuchar.